Muy buenas noches, les doy la bienvenida aquí en Dos con Todo. ¿Qué tal, Dulce? ¿Estás lista? Listísima, Mon. Buenas noches a ustedes también. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Hoy les tenemos información sobre el impacto que ha tenido en las automotrices esta amenaza que sostiene Donald Trump de elevar los aranceles a las exportaciones de acá de México. Ya hay impactos, por ejemplo, en General Motors. También hay una postura desde China sobre el llamado a no polarizar en la cuestión. Politizar tampoco. Exacto, en esa cuestión económica, Dul. Y en el con todo. Pues en el con todo, Mon, te pusiste a revisar los últimos viajes del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Si bien recientemente lo vimos visitar incluso a Pepe Mujica, uno de los símbolos del progresismo en América Latina, pues también tiene antecedentes de haber estado con la derecha en Europa. De eso le vamos a hablar esta noche de martes. Entonces, pues vámonos a una pausa rápida y arrancamos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotras en este martes 26 de noviembre. El día de ayer, en el arranque de semana, les dábamos pues precisamente el corte informativo de ya no solo una amenaza por parte del presidente electo Donald Trump, sino ya pues la advertencia de que lo iba a firmar, de que iba a decretar estos aranceles de 25% a el intercambio comercial entre Estados Unidos y México. Ese anuncio lo dio después de que los mercados ya habían cerrado. Aún así, pues se vio un brinquillo del dólar y el peso, pero el día de hoy, pues en cuanto amanecieron los mercados, sobre todo los accionarios, pues se vio la preocupación por parte del sector automotriz. Más adelante hablaremos sobre las causas. Bien, si el presidente electo Donald Trump cumple estas amenazas de que ya va a firmar desde el primer día, desde el 20 de enero, estos aranceles de 25%, también tanto para México, para Canadá y también para China, habrá por supuesto consecuencias directas para nosotros, pero también para Estados Unidos. El día de hoy muchos cartonistas pues reflejan a un Donald Trump disparándose al pie o bien como en la cultura japonesa poniéndose una espada, un autosuicidio con espada. La integración económica, sobre todo de las tres naciones del TEMEC, México, Canadá y Estados Unidos, es tan profunda que se dislocarán cadenas productivas desde lo más profundo del territorio estadounidense hasta la frontera con Guatemala. Hablábamos antes de iniciar este espacio que México lo que más le envía a Estados Unidos, es decir, lo que más le vendemos, pues son autopartes y también vehículos ya enteros. A su vez, dependemos de China para que nos importen, nos vendan microchips y microprocesadores para fabricar estos vehículos. Entonces estamos interconectados no solo con Estados Unidos, sino también con el mercado asiático, particularmente con China. Es en este contexto del sector automotriz, que por cierto también genera un montón de empleos, más de 1 millón de empleos aquí en México. Las empresas más afectadas son automotrices. General Motors en el mercado accionario llegó a caer casi un 8% en la primera hora de negociaciones en Wall Street en cuanto amanecieron los mercados, reaccionando a ese anuncio de la tarde-noche de Trump desde su red social Truth Social. También Stellantis y Ford Motor Company cedían alrededor de un 4% y 2.5% respectivamente. Estas empresas han sido identificadas por el propio gobierno mexicano como algunas de las que más tendrían impacto por las tarifas arancelarias que Trump impondría a México. En
la carta que leyó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum ejemplificaba justamente con General Motors y Ford, estas grandes automotrices que tienen varias plantas, por ejemplo, en el Bajío, en Guanajuato, que generan empleos y que se exportan luego a Estados Unidos, luego de importar a su vez autopartes y microchips de China. Por ejemplo, hoy no solo están en estos cartones que les mencionaba en la prensa mexicana, también por supuesto en la prensa estadounidense, porque también saben que esto afecta a Estados Unidos. El New York Times publica lo siguiente: los aranceles también tendrían serias implicaciones para las industrias estadounidenses, incluidos los fabricantes de automóviles, pero no solo eso, también los agricultores y los envasadores de alimentos, que envían con avidez piezas, materiales y productos terminados a través de las fronteras estadounidenses. Escribe New York Times también: México, China y Canadá juntos representan más de un tercio de los bienes y servicios que importa y exporta a Estados Unidos, lo que sustenta decenas de millones de empleos estadounidenses. Ahí está el balazo en el pie. Dulce, y también es importante recordar, tener en cuenta qué productos comercializan México y Estados Unidos. Estados Unidos comercia más con México que con cualquier otro país. El año pasado importó 475,000 millones de dólares en bienes de México y exportó casi 323,000 millones de dólares. Los datos de la Secretaría de Economía señalan que alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos y la mayoría de ellas el año pasado fueron bienes manufacturados. Estados Unidos, por su parte, importó más de 400,000 millones de dólares en bienes manufacturados en comparación con unos 20,000 millones de dólares de productos de los sectores agrícola, forestal y ganadero mexicanos. Los bienes incluyen automóviles y autopartes, computadoras y otros equipos eléctricos, bebidas, instrumentos médicos y electrodomésticos. También importante recordar que la principal venta de México a Estados Unidos en 2023 fue partes y accesorios de vehículos automotores, un 35,979 millones de dólares. Los principales orígenes de las ventas hacia Estados Unidos fueron de Ciudad de México, de Chihuahua, Nuevo León. La principal compra de México a Estados Unidos en 2023 fue de aceites de petróleo o minerales bituminosos, y los principales destinos de las compras realizadas a Estados Unidos pues fueron también la Ciudad de México, Nuevo León y Baja California. Eso para tenerlo en cuenta, Dulce, con esto que mencionabas del balazo en el pie de Donald Trump. Y que ustedes por supuesto también lo están comentando esta noche de martes 26 de noviembre, por ejemplo. La querida Ana G. plantea: no sé quién es el asesor de Trump, exactamente fue un error su declaración, fue una declaración arrebatada y carente de inteligencia política y económica. Así está poniendo el panorama antes de llegar por segunda vez a la Casa Blanca. También Hugo González recordaba este tema de los superconductores, semiconductores. China seguirá teniendo el mercado de las tierras raras y también de los superconductores utilizados para los autos, al menos por 2 o 3 años más, casi todo el periodo de Donald Trump, que será de 4 años. Y es que recordar que México, consciente a partir de la pandemia y los cuellos de botella que se hicieron y la escasez de semiconductores que venían de Asia, pues dijo, ya para no depender de ellos, tenemos que producir nuestros propios superconductores, semiconductores y microchips, pero pues esto también demanda muchísimo tiempo e inversión, ¿no? Entonces, en lo que están listos, Trump ya habrá terminado su segundo mandato. Bien, pues buenas noches y bienvenidos a los que se están uniendo a este espacio. El día de ayer, anoche, luego de este anuncio de Donald Trump, les decíamos que el dólar había brincado a 20.70 frente a la moneda mexicana. Dicho de otra forma, el peso había perdido bastante terreno frente al dólar. Bueno, este martes 26 de noviembre ya estuvo pues operando todo el día y vemos en pantalla pues el panorama, el comportamiento del tipo de cambio a lo largo de esta semana. Tan solo vean, por ejemplo, el 24 de noviembre, bueno, el 25, vámonos al 25 que fue ayer,
pero antes del anuncio de Donald Trump, pues estaba cotizando en alrededor de 20.35, hay un piquillo ligero de 20.42 pesos por dólar, pero en cuanto fue el anuncio de Donald Trump, ahí se ve claramente cómo se dispara hasta 20.70, así es lo que les decíamos el día de ayer, y a lo largo de este día tocó un máximo de 20.78, no llegó a los 21, pero ese fue su máximo y finalmente pues recuperó un poco de terreno el peso frente al dólar y terminó el día de hoy en 20.70. Así fue el comportamiento del tipo de cambio en respuesta al famoso nerviosismo de los inversionistas ante esta amenaza que se añade que por el concepto decretar los aranceles. Dulce, y hoy también por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una carta al presidente electo de Estados Unidos ante esta amenaza de imponer un arancel del 25% a los productos mexicanos si no frena el flujo migratorio y si no se frena el tráfico de fentanilo. Bueno, hoy la presidenta afirmó que está convencida de que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener su sociedad comercial, ya que de esta manera se puede seguir siendo más competitivos. Vamos a escuchar qué es lo que comentó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta carta que planea enviar al presidente electo Donald Trump. Quiero compartirles a ustedes, a todos los que nos ven, una carta que el día de hoy estoy enviando al presidente electo Donald Trump. Creo que está ahí, ¿verdad? A ver, préstenme el micrófono. Estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aún así, está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus lugares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo,
es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Bien, pues justamente después del anuncio de Trump, esta amenaza y la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a través de esta carta, también China se pronunció. Fue la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, quien comentó que politizar las cuestiones económicas no beneficia a nadie. La cito a la portavoz: China tomó nota de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum que acabamos de escuchar. China lleva a cabo la cooperación comercial con otros países de conformidad con las normas internacionales y los principios del mercado, y el beneficio mutuo es una característica definitoria de dicha cooperación. Siempre hemos creído que politizar las cuestiones económicas no beneficia a nadie, afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning. Recordar que a diferencia de Estados Unidos y Canadá, donde hay un tratado, el TEMEC, con China, México no tiene como tal un tratado, pero sí hay acuerdos. México, por cierto, importa de China principalmente aparatos eléctricos de telefonía, microestructuras electrónicas y autopartes. Es justamente, le decía Mon que ya reciclé esta información, es de la Secretaría de Economía, pero siempre es importante recordar qué productos les compramos a China. En su mayoría, al menos en los datos de 2019, son aparatos eléctricos de telefonía, le siguen las partes y accesorios para máquinas y aparatos de oficina, también máquinas para el procesamiento de datos. Ojo con los circuitos, microestructuras electrónicas, porque justamente lo que les recordaba, a partir de la COVID-19, pues se cerraron algunas fábricas en China, entonces hubo freno a estas ventas de microchips y por ende hubo escasez aquí en México, lo cual impactó en el sector automotriz. Y también partes y accesorios de vehículos importamos. Ahora, ¿qué le enviamos a China por parte de México? Bueno, pues le exportamos principalmente cobre y también autopartes, es decir, así como México lo que principal le vende a Estados Unidos son autopartes, pues también lo que más se le vende a China es tanto cobre como autopartes, también automóviles tipo turismo y también minerales de plomo y concentrados, es decir, pues minerales a partir de la extracción. Continúo con la portavoz. Dijo luego de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sobre todo de Trump: China y México son buenos amigos que confían entre sí y buenos socios que buscan el desarrollo común. Las importaciones de China han desempeñado un papel importante en el impulso del desarrollo de la industria manufacturera de México, justo esta industria manufacturera, incluyendo la automotriz, y la mejora de su competitividad en el comercio exterior. A partir de lo que importa de China, pues puede exportar autos, y han aportado beneficios tangibles al pueblo mexicano. Por su parte, también se pronunció la embajada de China en Washington. Ahí advirtió que una confrontación en el ámbito comercial no será beneficiosa para ninguna de las partes. Leo a Liu Pengyu, portavoz de la sede diplomática de Beijing en Washington. Nadie ganará una guerra comercial o una guerra arancelaria, e insistió en la necesidad de una cooperación económica que sea mutua y beneficiosa. Bueno, Dulce, esa es la respuesta de China. Y acá en el chat pues siguen comentando, pues criticando esta amenaza que hace Donald Trump desde hace unas semanas. Y bueno, en eso coinciden quienes nos están escribiendo acá
acá en el chat. Gracias por estar y por seguir comentando. Vamos a cambiar de información, ya con algo local y algo que atraviesa el Poder Judicial, Dul. Bueno, hoy el juez de control Óscar Luis Lozada Hernández canceló la orden de aprehensión en contra del senador Miguel Ángel Yunes Márquez por los delitos de uso de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal. Estos delitos los habría cometido cuando fue alcalde de Boca del Río, en Veracruz. Y además de cancelar la orden de aprehensión, la Fiscalía General de la República retiró la solicitud con fines de extradición internacional que había presentado ante el gobierno de Estados Unidos. Esa decisión de cancelar la orden de detención fue tomada por el juez Óscar Luis Lozada Hernández, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del 11º Distrito Judicial en Jalapa. Fue en julio del 2024 cuando la Fiscalía de Veracruz obtuvo una orden de aprehensión girada por este mismo juez, y ese mes, en julio de este año, este juez, Óscar Luis Lozada, ordenó un receso indefinido en la audiencia contra Yunes, porque el ahora senador expuso que tuvo un dolor intenso en la espalda que requirió atención médica. Esta audiencia se realizó de manera virtual desde Florida. Lo que había expuesto Yunes en esa ocasión fue que estaba allá porque tenía unos exámenes médicos. También hay que recordar que Yunes Márquez dio el voto a favor de la reforma judicial en septiembre en el Senado, y antes de la discusión de esta reforma se ausentó durante casi 2 días, y el día de la votación el senador pues fue momentáneamente relevado por su padre. Ustedes recuerdan, lo llamaron traidor. Después reapareció en la tribuna y dio el voto a favor de la reforma al Poder Judicial. Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares también ya fueron expulsados del Partido Acción Nacional el 14 de noviembre, aunque los dos dijeron que impugnarán esta decisión. Esto para recordar qué pasa con Miguel Ángel Yunes. Y tú, Dulce, recordabas que también ya había antecedentes de esta familia de argumentar dolores o malestares físicos, ¿no? Para evitar la justicia. Pues justamente estabas recordando que para evitar esta audiencia en Veracruz, Yunes Márquez dijo que tenía un dolor intenso en la espalda, el mismo argumento que utilizó para ausentarse de la sesión en el Senado que era tan importante, es decir, cuando se iba a discutir y aprobar la reforma judicial. Dice que le dolía la columna, y entonces se ausenta más bien, no llegó esa mañana, llega entre rechiflas de traidor Yunes Linares, se le acerca, por cierto, a Dan Augusto, le dice algo, ahí pues se pone a discutir con Marco Cortés de que traidor y no bla bla bla, y ya por la tarde se le vio al hijo pues muy normal parado, el dolor de columna pues no se veía visiblemente, y justamente tienen estos antecedentes. Es el modus operandi del clan de los Yunes, así es conocido y señalado en Veracruz como el clan de los Yunes por ser una mafia. Y solo recordar que fue Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el senador de la República por Morena, quien había dicho que Miguel Ángel Yunes Linares, es decir, el patriarca, el papá, argumentó un derrame cerebral para no acudir ante un juez. Ya después, el propio Yunes Linares negó que sufriera un derrame cerebral y que nunca fue citado a declarar por ningún juez. En entrevista desde un conocido café del municipio de Boca del Río, habló con el diario E-Consulta Veracruz, y ahí dijo que se encuentra en buen estado de salud. Además dijo que a sus casi 72 años hace ejercicio y practica varios deportes. Es decir, primero se dijo que había argumentado el derrame cerebral y luego él mismo pues ya lo negó. Lo mismo aplicó su hijo, pero con el lado de la columna. Sí, Dulce, pues está ahí pendiente este reclamo que hacen ambos para evitar que los expulsen, ¿no? Ya los expulsaron del PAN, pero están impugnando también esta decisión.
Y volver a reiterar, como ya habías planteado, este retiro tanto de la orden de aprehensión como de la extradición se da pues semanas después de que Yunes fue el voto decisivo para que se aprobara la reforma judicial, y que ahora pues ya va en el tema de cómo los comités de evaluación de los 3 poderes pues ya están seleccionando a los perfiles más idóneos para que sean sometidos a la insaculación, y posteriormente pues ya se defina la lista definitiva de candidatos. Ahí está. Sí, Dul. Y bueno, tenemos también información y para todas y todos ustedes sobre una actualización en el caso Segalmex. Tiene que ver con, les voy a dar el nombre, Eduardo Alejandro Murillo, apoderado legal de la empresa Servicios Integrales Carrejín, quien fue detenido en mayo del 2023 como una de las personas que estarían involucradas en el desvío de 145 millones de pesos en la compra simulada de más de 7,000 kilos de azúcar para Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Bueno, Murillo fue puesto a disposición de un juez federal en Almoloya de Juárez en el 2023, en mayo del 2023. Bueno, hoy tenemos información sobre una audiencia que se realizó hoy, el 26 de noviembre, ante el juez de distrito especializado en el sistema penal del Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, Gregorio Salazar Hernández. Bueno, él determinó revocar la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se había impuesto a Eduardo Murillo Landeros. También impuso estas medidas cautelares: la colocación de brazalete electrónico. Va a tener 30 días para que se coloque este brazalete. También tendrá que presentarse cada mes ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares. Y pues tiene la prohibición de salir del país. Además, pues va a tener que someterse a la vigilancia que determine también el juez de control. Y se le está solicitando una exhibición de garantía económica, es decir, va a tener que dar 200,000 pesos. Estas son, Dulce, las medidas cautelares que hoy aprueba el juez de distrito especializado, les repito, en el sistema penal acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en Almoloya de Juárez. Básicamente, el cambio de medida cautelar sale de Almoloya y a cambio le ponen un brazalete electrónico, entre otras medidas. Es solo uno de los 22 presuntos responsables de todo este desvío de Segalmex, el caso de corrupción más grande en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sí, Dulce, esa es pues información de esta cuestión de decisiones que se tomaron hoy desde el Poder Judicial. Ahí está. Y antes de pasar a la sección con todo, con los viajes y el turismo de Alito, también en el Poder Legislativo estuvieron trabajando, y el día de hoy el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó todavía en lo general, con 367 votos a favor, 95 en contra y 0 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025. Hace 2 semanas, pues, la Secretaría de Hacienda presentó este proyecto de decreto. Bueno, ahora ya será como tal Ley de Ingresos para 2025. Prevé, a través de ingresos tributarios, impuestos, sobre todo, más que petroleros, pues más de 9 billones de pesos. Esta aprobación en lo general fue antes de las 6 de la tarde, pero todavía falta bastante para ser aprobada de manera particular, porque había en la lista más de 20 oradores. Sí, Dulce, y también pues por parte del Senado, nada más para tenerlo ahí en cuenta, se aprobó las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y con esto se confirma la creación de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y también de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. También pues incluye la modificar el nombre de la Secretaría de
la función pública por anticorrupción y buen gobierno. Ya estas reformas fueron enviadas a la presidenta y pues ya se espera su publicación. Eso en cuanto a lo que está pasando en el Congreso de la Unión con los legisladores. Ahí está. Pues ahora sí, lo prometido es deuda, Mon. Una pausa muy, muy breve y nos vamos con la sección con todo respecto a los viajes de Alejandro Moreno, a propósito del que hizo recientemente a la República Hermana del Uruguay. Terminamos de grabar el versus de este martes. Se puso muy interesante porque sí hablamos sobre todo de las declaraciones que dio el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien está buscando, parece, negociar antes de que llegue a la presidencia durante el próximo mes de enero en 2025. Así que enfrentamos a Donald Trump versus Claudia Sheinbaum. Pero ¿quién es realmente Donald Trump? ¿Está en las mismas condiciones de gobernar y relacionarse con México como lo estuvo hace unos años? ¿Qué rol juega China? Pues de eso hablamos en este versus. En verdad vamos a ver una guerra de aranceles. ¿Van a llevar al límite las negociaciones o cada quien defenderá lo que le corresponde? Sobre todo en México, anteponiendo la dignidad. Pues de eso hablamos en este versus, así que nos vemos este martes a las 10 de la noche por Estudio B, canal hermano de Sin embargo al aire. Este fin de semana, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, presumió en sus redes sociales su viaje a Uruguay, en el que celebró la victoria de la izquierda. Bueno, en contraste, en los últimos años, desde que ha sido dirigente, ha realizado varios encuentros, por ejemplo, con la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y con otros políticos más relacionados con la derecha. Vamos con todo a contarles de estos viajes de Alejandro Moreno. Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, compartió del 22 al 24 de noviembre fotografías y videos de las reuniones que mantuvo con políticos de Uruguay, incluido un video donde celebró el triunfo de Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, esta coalición de partidos y movimientos de izquierda con la que José Mujica llegó a la presidencia en el 2010. Bueno, Alejandro Moreno también visitó al expresidente Mujica y a la exsenadora Lucía Topolansky en su hogar, donde conversaron, según dijo, de los desafíos que enfrentan México y Uruguay y sobre la importancia de construir sociedades más justas y solidarias. Ahí está el video que compartió en sus redes sociales y en donde lo vemos pues acariciando el tractor. El viaje del senador Moreno Cárdenas, conocido pues como Alito, no solo llamó la atención porque fue a otro país a celebrar un triunfo electoral, cuando aquí en México, en la elección del 2 de junio, el PRI obtuvo su menor cifra de votos para la presidencia en los últimos años, al pasar de 16.231.000 votos en 2012, cuando Enrique Peña Nieto fue electo, a 5.736.759 votos para Xóchitl Gálvez, en la elección que también se caracterizó porque compitió por primera vez sin una candidatura presidencial propia y lo hizo pues en alianza con el PAN y el PRD. Este viaje a Uruguay también destaca porque festeja a la izquierda, pero en México pues hay que recordar que desde el 2021 compitió en alianza con el Partido Acción Nacional, pues conocido por ser conservador, y se formaliza esta alianza con el PAN en el 2021, el mismo año que estos legisladores del PAN, aliados del PRI, se reunieron con el dirigente de Vox, el partido español de ultraderecha. Y este viaje de Alito Moreno también se registra solo unos meses de que el PRI aprobó en julio en una asamblea nacional las reformas a sus estatutos, declaración de principios y al código de ética. Para contextualizar, Dulce, actualmente en la declaración de principios del PRI, el partido se describe como de centro izquierda progresista.
Y en julio, en el marco de esa asamblea que tiene el PRI, donde se aprobaron los cambios a los estatutos que también le dan la opción de reelegirse a Alejandro Moreno, al menos hasta el 2032, ahí Alejandro Moreno aseguró que el PRI va a apostar ahora por políticas progresistas basadas en el acercamiento con la ciudadanía. Esto pues lo destacamos para entender en el marco de qué se da este viaje, esta visita a Uruguay. Así es, Mon, y en efecto escucharon bien. Ahora el PRI se define, luego de aliarse con el PAN, como un partido de centro izquierda progresista. Así es, Dulce. Y sabes que también destaca que desde el 2019, cuando Alejandro Moreno buscó por primera vez dirigir al PRI, él ya hablaba en ese entonces de definirse como un partido socialdemócrata de centroizquierda progresista. Eso en el 2019, y en el 2021 pues ya súper confirmada la alianza PAN-PRI-PRD. Bien, pues justamente me gustaría preguntarle a la audiencia si ellos coinciden en que el PRI es este partido socialdemócrata de centro izquierda progresista que anheló y prometió Alejandro Moreno. Mientras tanto, aquí planteas a dónde más ha viajado Alito además de Uruguay. Alejandro Moreno ha viajado 2 veces este año a República Dominicana. En febrero, para realizar actividades de observadores en las elecciones municipales, esto como presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, es decir, hasta es presidente de esta conferencia. En esta gira lo acompañaron los legisladores priistas Rubén Moreira y Manuel Añorbe, pues actualmente son los coordinadores de bancada del PRI, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y pues recordar que Rubén Moreira es el operador político de Alejandro Moreno. En mayo de 2024 fue su segunda visita a la República Dominicana. Ahí acudió a una misión de observación electoral en el contexto de la elección presidencial del 19 de mayo. También se reunió con el presidente Luis Abinader, quien logró reelegirse con el Partido Revolucionario Moderno de centro derecha. Es decir, el dirigente del PRI, partido que tiene entre sus antecedentes el Pemex Gate, un verdadero fraude y delito electoral, ahora participa como observador electoral para garantizar elecciones limpias y democráticas en otros países. A inicios del mismo mes, es decir, mayo 2024, también llamó la atención por utilizar un helicóptero Agusta 109 para reunirse con militantes en Pachuca, Hidalgo. De acuerdo con información de los diarios El Universal y Excelsior, viajar en el helicóptero valuado en 84 millones de pesos y que cuenta con una cabina insonorizada, para que no tenga molestia de sonido de las hélices, tiene un costo por hora de 60,000 pesos. Sí, Dulce, y bueno, ese dato pues llamó la atención, ¿no? Porque es también otro político que usa estos helicópteros para viajes pues, de la ciudad a Pachuca. Bueno, ya de regreso a los viajes internacionales y estas contradicciones de Alejandro Moreno, hay que recordar que en septiembre del 2023 viajó a Madrid, España, para participar en el Foro Mundial de Liderazgo Juvenil, para compartir, es lo que expuso, la visión del Frente Amplio por México, precisamente esta alianza PAN, PRI y PRD. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el nombre de pues lo que expuso. Dice Frente Amplio por México, origen y destino. Fue lo que presentó. Lo llevó como un ejemplo a España. Ajá, al Foro Mundial de Liderazgo Juvenil. Y ahí anunció que hablaría sobre la democracia, sobre cómo se construyó el Frente Amplio por México y la importancia de la participación de los jóvenes en la política. En la invitación que en esa ocasión le hizo Jacobo Pombo, el presidente del foro, también lo felicitó por esta es una cita, su brillante labor al frente del PRI. Pero Dulce destaca este foro porque la presidencia del patronato la tiene pues el rey de España, Felipe VI, quien es este rey de España. Él, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues es quien se niega a responder oficialmente a la petición de disculpas que hizo México por las distintas violaciones a derechos humanos cometidos durante el periodo de la conquista, pues en el marco de la celebración de los 500 años acá en México de la caída de Tenochtitlán.
Y en julio eso fue en 2023, pero en julio del 2022, Alito Moreno también visitó España y en esa ocasión compartió en redes sociales un video en el que está saludando al presidente Pedro Sánchez. También un presidente, mira, lo estamos viendo, el mismo presidente que rechazó esta petición de disculpas que hizo López Obrador y que más recientemente también destacó por criticar la decisión de Claudia Sheinbaum de no invitar al rey de España en la toma de protesta como presidenta. Ese encuentro que estamos viendo de Alejandro Moreno con Pedro Sánchez, pues tuvo lugar durante la gira que él realizó por Europa la primera semana de julio del 2022. No precisó cuántos días estuvo ahí, pero sí dijo que entregó una carta a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde expuso los ataques en su contra y los atribuyó al gobierno federal. Esa es la carta que comparte en julio del 2022, pero que la comparte en el marco de esta gira que realiza por Europa y que está pues a la par del saludo con el presidente Pedro Sánchez. Y eso en julio. Días después, todavía en ese mes, acudió con legisladores priistas y con la secretaria del partido, Carolina Villano, a reuniones privadas en el Congreso de Estados Unidos. Pero no nada más se reunió con ellos, con esos personajes del Congreso de Estados Unidos. Dulce también tuvo una reunión que destacó. Sí, ustedes recordarán el nombre Luis Almagro, también mencionado y criticado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por su injerencismo, su claro injerencismo, que por cierto también es uruguayo, su injerencismo en países de América Latina, incluyendo México. Bien, pues justamente Alejandro Moreno se reunió con este secretario general de la OEA, Luis Almagro, para, según dijo, denunciar los atropellos a la democracia mexicana por parte del entonces gobierno obradorista. Las diferencias entre el gobierno mexicano y la OEA quedaron claras desde el año 2019, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores acusó de intervenir en los asuntos internos de los países miembros a la OEA, señalamiento que una y otra vez repetiría el presidente López Obrador desde sus conferencias matutinas, la famosa injerencia. El secretario de la OEA ha sido descrito como un camaleón por analistas, pues pasó de trabajar en el gabinete de Pepe Mujica en Uruguay, en este Frente Amplio Progresista, como ministro de Relaciones Exteriores, ahí estaba en el gobierno de Mujica, a declarar, por ejemplo, en el año 2018 que no tendría que descartarse ninguna opción, incluyendo una intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo estoy citando, y es que justamente una de las características de Luis Almagro es que ha utilizado la OEA para plantear este discurso del régimen de Nicolás Maduro. La de 2022, no fue la única reunión del Alito con la OEA. También en agosto de 2021 viajó a Washington. En ese entonces fue acompañado por el dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, ahora Jorge Romero, y todavía el existente PRD, representado por Jesús Zambrano Grijalva. Esto para denunciar ante este secretario de la OEA la supuesta intromisión del crimen organizado en el proceso electoral en esas elecciones intermedias del año 2021. Pues sí, Dulce, esas dos reuniones, al menos 2022, 2021, con el secretario de la OEA. Mira, ese es del encuentro en el 2021, cuando fueron a Estados Unidos, Marco Cortés, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno. Y ahí está también Jorge Romero, por cierto, tapándose, pensando, pero tapándose también el rostro con el cubrebocas. Sí, pues fíjate, era 2021, todavía muy, muy densa la pandemia. Pero eso no impidió que viajaran. Que viajaran a Estados Unidos allá a denunciar las irregularidades acá en el proceso electoral de México. Bueno, aunque ya les hicimos un recuento de estos viajes internacionales de Alejandro Moreno, y pese a que los partidos políticos están obligados a informar cuántos recursos destinan a las giras, no nada más de Alejandro Moreno, sino de todos sus militantes fuera del país, también acá dentro del país, y tienen que informar, por ejemplo, los gastos en vuelos, en general en los viáticos. Desde que Alejandro Moreno Cárdenas inició su gestión como dirigente del PRI, en agosto del 2019,
hasta la fecha, el PRI solo ha hecho público, al menos es la información que está ahí en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que gastó el partido entre enero y febrero del 2020 para que él se hospedara en Yucatán por una reunión de trabajo, y también reporta, por ejemplo, lo que gastó en un vuelo desde México a Bogotá y de regreso para acudir a la Convención Nacional del Partido Liberal Colombiano. El lado que se tiene es, para estos dos eventos, fue un gasto de 13,875 pesos, pero estamos hablando, Dul, nada más de entre enero y febrero del 2020, es decir, 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024, que ya no falta nada para que acabe. El PRI no ha incluido en sus informes cuánto dinero pues está destinado a las giras internacionales y, les repito, nacionales de Alejandro Moreno. Y ya nada más para que terminen de hacer corajes, Mon, recordar, no se transparenta cuánto dinero le están dando del PRI, pero recordar que a los partidos políticos el INE es el que les da por obligación el presupuesto proveniente a su vez de este presupuesto de egresos propuesto por la Secretaría de Hacienda, pero sí o sí por ley les tiene que dar el INE presupuesto a los partidos políticos, haya o no elecciones. Entonces de ahí viene el origen del dinero del PRI, pero no sabemos con qué se costea Alito estos viajes para llevar al Frente Amplio como un ejemplo de juventud. Sí, Dulce, y pues también les doy el nombre, es la Ley General de Partidos Políticos los que obliga, no nada más al PRI, sino a todos los partidos a publicar estos, cómo utilizan estos recursos que, como dices, pues les da el Instituto Nacional Electoral. Pues Mon, sí contestaron nuestra pregunta de si consideraban que el PRI es de centro izquierda, socialdemócrata, progresista, como es la meta de Alito. Iván Oledo, ¿se volvió izquierdista Alito? Pregunta. Ahora resulta que Alito es un entusiasta izquierdista, lo que se hace por un poco de atención, dice Pitcan. Viaje pagado del erario, ¿cuándo ha puesto algo de su bolsa? El Lord's Pack, así le dice Hugo González, Alejandro Moreno. De centro izquierda, dice Rodolfo Sala, se ríe, son de derecha como los panistas. También dice, no hay centro, o se es de izquierda o se es de derecha, y los priistas son de derecha. Bueno, ahí están los espectros ideológicos de partidos políticos. Yo no veo nada de centro ni de izquierda en el PRI, es casi un Vox de México, dice Iván Oledo. Ahora el PAN y el PRI dicen que van a estar más cerca del pueblo, dice Ana G. Bueno, pues es la misma fórmula de Morena, y pues vieron los resultados de Morena. El PRI va a morir, dice Gerson Rojas. Si estos van a estar cerca del pueblo, cuiden sus carteras. Claro que no, dice Yarencia G. sobre si el espectro ideológico del PRI. También se ríen sobre el liderazgo juvenil que fue a plantear en España. En España. Ok. Espérenme, porque hay más. El Frente Estrecho de centro izquierda no tiene nada. Criminalito es el camaleón que cambia de color según le convenga. Hay de uruguayos a uruguayos, sobre el tema de que el secretario general de la OEA también es de Uruguay y que estuvo también en el gobierno de Mujica, pero pues ahora desde la OEA es anti-Venezuela, anti-Maduro. ¿Tanto dinero tiene Alito para ir de viaje cada que le da la gana, o todo es con cargo al erario público? Bueno, creo que ya respondimos esa pregunta, Mon. Y todos cooperamos en los viajes de Alito, dice Gerardo Meléndez, por el tema de pues del INE a los partidos políticos. Sí, Dulce, pues es importante recordarles estos antecedentes de viajes de Alejandro Moreno, porque pues sí nos llamó a todos la atención, ¿no? Sus videos ahí en Uruguay. Muy feliz, pues sí. ¿Quién no sería feliz visitando Uruguay y agarrando el tractor de Mujica? Dulce, ya estamos llegando casi al cierre. Es que yo, ¿es verdad? Sí, no, fíjate que les quiero contestar también en el chat, pero no otra vez puedo actualizar. Fallas de internet. Sí. Son los astros, Mon. Nada más que me vuelva a conectar bien, le veo bien sus comentarios y les respondo, porque sí, me trabé ahí buscando, pero bueno. Te dejaría ver, pero no se alcanza a ver. No alcanzo a enfocar. Tengo lentes, pero no es suficiente. Ya está.
Pero vamos a avanzar a la información del cierre para que ustedes estén preparadas, porque se espera mucho frío. Todavía ya vamos en el Frente Frío número 11. Dale. Bueno, esta noche y madrugada del miércoles se esperan, les comento, bajas temperaturas. Se pronostica una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, con centro al sur de la península de Baja California. Se mantendrá el tiempo estable, con cielo despejado y sin lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional, además de un ambiente frío a muy frío, pues toda esta noche, Dul. El Frente Frío número 11 se extenderá sobre el norte y noroeste de la República, con una interacción con la corriente de este chorro subtropical, como se conoce, con vientos de 30 a 50 kilómetros por hora. Los estados fronterizos del noroeste, norte y noreste de México, ahí se esperan estos fríos, y además lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas. También teníamos el dato de cómo va a estar acá el clima en la Ciudad de México. Pues yo ya estoy usando doble cobija en las noches, porque justamente es en la noche y madrugada cuando más baja la temperatura por este frente frío número 11, pues además de la Ciudad de México, en todo el Valle de México, pero por otra parte allá en la península de Yucatán, por un canal de baja presión sobre este sureste mexicano, va a haber lluvias todavía, las últimas lluvias de la temporada. En el Golfo de México, Mar Caribe y Océano Pacífico, lluvias y chubascos, y también en la península de Yucatán. Sí, Dulce, ya tengo aquí el dato de las alertas sobre las bajas temperaturas. Aquí en la Ciudad de México, de 13 de 16 alcaldías tienen alertas naranja y amarilla por parte de la Secretaría de Protección Civil, es decir, pues casi toda la Ciudad de México. Vamos a pasar mucho frío. Hugo González dice, en Toluca ya estamos a 6 grados, o sea, ahorita, y bajando. Ay, pues ponte doble cobija como yo. Y también acá queremos agradecer los superchats, los likes, los comentarios, y voy a pasar un poquito de página informativa, pero hablando todavía de la Ciudad de México. No quisiera que se perdiera esta nota en medio de aranceles, Trump y demás. Esto ocurrió en la Ciudad de México, pero podría ocurrir en cualquier estado, como el tema de ABC. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró el inmueble de una guardería llamada Tiny Planet, ubicada en la colonia Nuevo Polanco, aquí en la Ciudad de México, donde murió un bebé de 8 meses de edad el pasado 22 de noviembre, cuando reportes indicaron que dejó de respirar. Este es lo que dice el comunicado de la Fiscalía. En seguimiento a la indagatoria iniciada luego de la muerte de una persona menor de edad, 8 meses, ocurrida al interior de una guardería ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, personal de la Fiscalía dio cumplimiento a una orden de cateo y aseguró este inmueble. Lo anterior, explicó la Fiscalía, derivado del inicio de una carpeta ya de investigación por la posible comisión del delito de homicidio por otras causas, luego de que el bebé falleció en un hospital después de ser trasladado por paramédicos que se presentaron al Centro de Atención y Cuidado para Personas Menores de Edad. Al continuar con estas indagatorias, el agente ministerial de la Fiscalía dio intervención a agentes de la Policía también de investigación para obtener imágenes de las cámaras de videovigilancia, recabar entrevistas de testigos e inspeccionar el lugar para determinar pues justamente cómo es que murió este bebé dentro de una guardería. Dulce, pues sí, no queríamos irnos sin darles esa información. Y pues también para no quedarnos con ese amargo sabor, nos vamos y los dejamos con gente así, como ya es costumbre. En esta ocasión, de las chicas de Gente Así nos hablan de el magnate Justin Sun. Revela que él compró La banana con cinta adhesiva. Esta obra que sí llegué a ver en mi fuente predilecta llamada Twitter. Y esta obra polémica de arte conceptual que
consiste pues en un plátano pegado con cinta adhesiva en la pared. Se subastó en Nueva York el 21 de noviembre y pues se pagó por ella $6.2 millones. Vamos a ver este video de gente así. Con eso nos despedimos, Dul. Nos vemos mañana acá en Dos con Todo. Y tápense mucho allá en Zapopan, 15 grados, de Toluca y demás. Descansen. Ay, siempre hay gente así de derrochadora. Hola, yo soy Perla Velázquez y este martes les voy a hablar de un caso de adulto independiente con gustos bien dementes. La semana pasada se informó que la banana pegada a la pared con cinta adhesiva que dividió al mundo del arte en 2019 y que es autoría del artista conceptual Mauricio Catelán fue vendida en $6.2 millones. Resulta que ya se sabe quién fue el comprador. Se trata de Justin Sun, el empresario de criptomonedas originario de China, fue quien adquirió la polémica obra de arte conceptual. Una banana pegada con cinta adhesiva en una pared, misma que ya se había subastado en Nueva York, Estados Unidos, el pasado 21 de noviembre. $200,000. It's yours at 502 and against your line. Fair warning now. All of our global bidders at 5,200,000. Here it goes. At the end of the global tour, it's slipping through the auction room at 5,200,000 and I'm going to sell it here. Fair warning at $5,200,000. Jay, the Catalan, is yours. La peculiar obra titulada Comedian es autoría del artista italiano Maurizio Catelán y se dio a conocer en 2019 en la feria Art Basel Miami Beach, durante la cual hubo infinidad de comentarios, ya que en un inicio se pensó que se trataba de una broma, pero también fue considerada como una crítica a los estándares entre los coleccionistas del arte. Esta pieza atrajo demasiada atención que tuvo que ser retirada de la vista, pero se vendieron 3 ediciones por entre $120,000 y $150,000. Esto de acuerdo con información de la galería que manejaba las ventas en ese momento. 5 años después, Sun pagó más de 40 veces ese precio en la subasta de Sotheby's, o más bien, compró un certificado de autenticidad que les da la autoridad para que se adhiera una banana a una pared y llamarla Comedian. Pero esta no es la primera vez en que el empresario chino desembolsa exorbitantes cantidades de dinero en alguno de sus extravagantes gustos. Anteriormente, Sun pagó $78.4 millones por una escultura autoría de Alberto Giacometti. Además, por un viaje al espacio junto a Jeff Bezos, desembolsó 28 millones y por la experiencia de comer junto con el inversor Warren Buffett, pagó 4.5 millones. Sun es un empresario y diplomático de origen chino, pero que radica en Ginebra con una fortuna que asciende a alrededor de los $1,300 millones. Una de las inversiones por las que apostó que más ha llamado la atención fueron las famosas criptomonedas, ya que destinó una parte de su fortuna en Estados Unidos al stablecoin, las monedas estables que él mismo ayudó a crear y promociona en sus redes sociales. De que hay gente que tiene dinero para derrochar, vaya que ya lo vimos con este caso del empresario chino, pero así el arte también ha ido tomando más espacio, se ha ido mostrando esta unión que tiene junto con los empresarios, así que el arte conceptual ahora se vende en millones y millones y millones de pesos. Hasta aquí llegamos con el Gente Así de este martes. Muchísimas gracias por haberse quedado en este espacio. En nombre de mi compañera Heréndira Quintero, que ya regresa próximamente a ser la voz de estas cápsulas, pues yo soy Perla Velázquez y no se olvide de dejar su me gusta y sus comentarios. ¿Qué le parece?